Hola, qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron a refugiarnos juntos en la palabra de Dios. Gracias a Dios porque los cuidó, porque esta semana estuvo con cada uno de ustedes, con cada una de sus familias. Agradecemos mucho que hayan sacado de su tiempo para compartirlo con nosotros. Hoy tenemos una conversación súper interesante. Esta vez estamos empezando otra nueva serie. La semana pasada acabamos la serie de nuevo convertido, nuevo creyente. Entonces esta semana vamos a arrancar la serie Fundamentos, ya que nos convertimos, ya tenemos que saber en qué creemos. La salvación viene de Jesús, pero vamos a entender todo lo que significa ahora la conversión que nosotros hemos tenido y cómo vamos a poder seguir creciendo en Cristo. Así que le invitamos a que sigan con nosotros esta hilaridad de temas para cada vez ir más profundizando en la palabra de Dios, que es nuestro refugio. Antes de la oración, quiero invitarles a ver el programa que estamos haciendo los domingos por la familia. El día de mañana, si ven esto el sábado 5 de febrero, vamos a tener la segunda parte de la depresión en el hogar. Cómo podemos nosotros ayudar a las personas que estén en nuestra familia, en el seno de nuestra familia, que estén pasando por este difícil proceso, cómo podemos detectarlo a tiempo y cómo podemos evitar que pase a cosas mayores. Así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo con la doctora Juana Santiago, es una doctora en psicología y terapia familiar que está dirigiendo ese esfuerzo de los domingos para cada vez tengamos más herramientas para luchar por nuestros hogares y volverlos un pedacito de cielo aquí en la tierra. Así que no se lo pierdan. En Hebreos 1:1, oigan lo que dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Oremos. Padre, gracias porque siempre has querido comunicarte con nosotros. Gracias porque hemos sacado este momentito para también comunicarnos contigo y aprender más acerca de ti y de ese amor tan lindo que tú tienes por nosotros. Bendice cada hogar aquí representado, Señor. Sabes que va a haber impedimentos para que escuchen esta palabra, pero lo ponemos en tus manos y que tú puedas rodearlos y que esta palabra no sea solamente en sus oídos, sino en cada corazón germine. Gracias por oírnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 1:1 nos presenta un cuadro interesante. Nos dice que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros y ha buscado muchas maneras de hacerlo. Ha sido insistente, ha buscado, si no cogemos la llamada, nos escribe, si no cogemos, si nos escribe, nos envía mail, nos envía mensaje. Ha buscado muchas maneras, es lo que nos dice aquí. Porque si nos vamos al principio, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios pudo hacer robots que le obedecieran y que hicieran todo lo que Él quisiera y se hubiera evitado todo esto. Pero Dios quería tener una relación contigo, una relación conmigo, una relación especial, una relación en la que nosotros intercambiáramos. Cuando nosotros tenemos niños, nosotros nos gusta compartir con ellos y disfrutamos sus ocurrencias. Hay ocurrencias que aunque tenemos que corregirlas, a veces tenemos que taparnos la boca y disimular y a veces nos miramos los padres para no explotarnos de la risa y tenemos que corregirlo, y aunque después nos vayamos para allá y nos riamos de sus ocurrencias. Dios tiene ese mismo deseo con nosotros de compartir, de ver las ocurrencias de nosotros, de ver cómo crecemos, de ver cómo nos desarrollamos, de compartir con nosotros. Pero
Dios nos dio algo y Él respeta ese algo que Él nos dio. Él nos dio un libre albedrío, una obligación de amar a Dios. No sirve, no le sirve. Él no quiere una obediencia obligada, Él no quiere una relación obligada. Él no quiere que nosotros estemos obligados. Él quiere que hagamos las cosas porque le amamos. Así que cuando usted ve algo que es obligado, que es impuesto, no es de Dios. Porque lo primero que Dios hace es que nos da amor. Y entonces a partir de ahí, entonces es que viene la relación con Dios. A partir de amor que Él nos da. Así que Dios, a pesar de que con dolor, como un padre que lo sabe todo, que lo prevé todo, ve que nosotros empezamos a alejarnos de Él, respeta nuestra decisión de alejarnos de Él. Respeta y ve con dolor cómo nos alejamos. Ahora, que respete no significa que Dios no va a intentar hacer hasta lo imposible por rescatarnos, porque volvamos a Él, porque Él sabe que nosotros no vamos a estar bien sin Él. En ningún lado, no importa lo que tú creas, no importa lo que aparente, no importa cómo estés ahora mismo, que tú creas que todo te está sonriendo. Antes de ayer, una joven, 30 años, hermosa por demás, Miss USA, dinero, fama, agarró de su penthouse y se lanzó al vacío. Es algo que nosotros no podemos entender, porque según nosotros como humanos, estaba todo ganado para esa joven. Tenía todo un futuro por delante, donde iba a tener que, para elegir, ¿cómo que se llama? Elegir pretendientes, elegir marcas, elegir qué hacer. Tenía todo resuelto. Sin embargo, su corazón estaba vacío, su corazón había un problema. Nosotros no vamos a estar nunca, aunque digamos que sí, bien sin Dios. Y Dios lo sabe más que nada porque Dios te hizo. Dios sabe cada cosa que te pasa. Dios sabe cómo te afecta cada cosa. Lo que tú engañas a otros, lo que tú engañas incluso a tu familia. Lo que quizás te engañas a ti mismo y dices, sí, yo estoy bien y todo. Y tú crees que salir a una fiesta y disfrutar 3, 4 de la mañana para ahogar tus penas, olvidarte de lo que estás pasando, olvidarte de lo que estás viviendo, es estar bien. Pero por encima de toda esa cortina de humo que tú pones, Dios te ve y sabe lo que te hace falta y sabe que es Él que te hace falta. Y por eso es que le duele cuando te alejas de Él. Pero Dios no dejará nunca de intentar rescatarte. Esta semana estaba leyendo acerca de Judas. Judas, ese que traicionó a Jesús. Jesús le lavó los pies, Jesús lo tuvo ahí como discípulo. Y hasta el último momento Jesús estuvo intentando salvarlo. Pero Judas no lo dejó. Pero siempre estuvo intentando salvarlo. Le lavó los pies, le habló, le dijo, yo sé lo que tú vas a hacer. Y aún así no te delato porque mi interés es otro. Yo te quiero salvar. Pero eso no depende de Jesús. Así que, como Él va a hacer todo lo posible por salvarnos, entonces Él escribió una carta. ¿Por qué una carta? Saben, en estos días vi una persona, una muchacha, con una literatura, esa literatura que le dan a uno a veces en la calle. Y yo vi que en un momento ella se paró y sacó un momentito y lo leyó. ¿Por qué una carta? Porque una carta tú la puedes leer cuando tú decidas.
leí no hace mucho que ahora mismo una llamada se considera hasta una invasión de privacidad, porque en la llamada tú tienes inmediatamente que tomarla y eso como que te interrumpe de lo que estés haciendo. Pero una carta, tú decides el tiempo en que lo vas a hacer. Así que una carta, el Señor también, porque una carta, no sé si ustedes han participado en dinámicas en las que se prueba cómo funciona el chisme. Yo participé, he participado en algunas, pero en un campamento recuerdo que dijeron una frase y se la decían a 2 personas y cada persona le iba a transmitir. Antes de llegar a 10 personas, la frase había cambiado totalmente de significado y de todo. Y pasó en ambos lados. Y en cada dinámica que he participado acerca de esto ha pasado lo mismo. La frase te tergiversa. Entonces una carta es que Dios se cuidó de que no se fuera a tergiversar. Aún así se ha tergiversado. Y una de las razones que tenemos en Búnker Divino es de desenmarañar esas tergiversaciones que hay de la palabra de Dios. Por eso solamente confiamos en lo que dice la palabra de Dios y por eso estamos refugiándonos en la palabra de Dios. Pero una de las cosas por las que es una carta es para que nosotros podamos ir, ver, comprobar y que siga siendo la verdad que fue enviada a nosotros. Saben, a principios de los 1900 se encontraron unos manuscritos en el Qumran, las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, y había mucho material de la Biblia. Y las personas al traducir esto comprobaron que la esencia de lo que dice nuestra Biblia actualmente y esos manuscritos que están datados de 2000 años dicen lo mismo, dicen la misma esencia. Entonces Dios ha protegido esa carta para que nos llegue a nosotros de manera fiel el mensaje que Él tiene para nosotros. Número 3, ¿por qué una carta? Porque es bueno que tengamos algo tangible, algo que podamos tocar, algo que sepamos que está ahí, algo que tengamos donde recurrir cuando nosotros sintamos esa necesidad, ese abandono, ese dolor, esa falta. Sepamos que hay algo que podamos ir, que es la palabra de Dios. Esta carta que el Señor nos mandó tiene varias partes. No es el título, no, sino que tiene varias partes en las que está dividida. Hay una manera de explicarnos cómo podemos volver a Él. Recuerden que todos nacemos lejos de Dios y cómo podemos volver a Él. Hay otra manera de qué hacer en lo que volvemos. Hemos estudiado parte de esto, pero está compuesta aquí. También hay historias de personas que decidieron volver a Dios y cómo les fue. Eso es súper importante. Y también hay historias de personas que decidieron no aceptar esa invitación que Dios le hace, no volver a Dios, y también cómo les fue. Entonces todo eso lo podemos encontrar aquí. También aquí nos advierte que hay un personaje conocido como Satanás, como el diablo, que siempre va a estar inmiscuyendo las narices en que nosotros no nos reencontremos con Dios, que siempre va a estar tergiversando las cosas, siempre va a estar molestando, siempre va a estar estorbando, siempre va a estar intentando mantenernos lejos de Dios, porque al contrario de lo que Dios quiere, Él quiere nuestra destrucción. Y aunque nos viene con muchas cosas que nos tintan, nos confunden y a veces nos nublan la vista, siempre es la muerte que viene con Él. Entonces eso también nos lo dice aquí en la carta. Pero lo más importante que nos dice en cada palabra, en cada versículo, en cada capítulo, en cada página, en cada frase, en cada libro, en cada tema allí tratado, dice te amo.
Dios te mandó a decir que te ama. Te ama hasta tal punto que va a hacer todo por reconquistarte, porque vuelvas a Él, por salvarte hasta de ti mismo, por no dejarte caer más de lo que estás. En cada tema de aquí, cada página, si fuéramos a resumir la Biblia se resume en un amor inmerecido que Dios nos da. Inmerecido. Y que solo está esperando a que tú le recibas. ¿Saben? Cuando yo estaba joven, hace unos añitos, ya hace unos añitos, ya yo puedo decir, hace 30 años, yo tenía un amigo muy especial y nosotros inventamos un código para comunicarnos y que nadie se enterara, aunque viera la conversación, que nadie se enterara de lo que decía. Habían palabras clave, nosotros teníamos personas que le teníamos nombres claves para comunicarnos y hablar delante de las personas y que no supieran que incluso era de ellos mismos que estábamos hablando. Pero aparte de eso teníamos un lenguaje escrito y teníamos como algo con qué traducirlo y uno escribía en eso, se lo pasaba al otro, el otro iba, pam, 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 y sí entendía y después tenía que romper el mensaje. Era como que nosotros éramos dos espías. Pero yo imagino que todo el mundo pasó por ahí y tuvo su lenguaje especial, con personajes especiales, para proteger nuestra privacidad y nada, todo lo que uno habla, las cosas que uno habla. Pero Dios también tiene una manera de cómo nosotros podemos interpretar esta carta. Esta es una carta especial, así que de manera especial, y esta es una manera de cómo nosotros podemos entender esta carta. La primera parte que vamos a ver se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y oigan lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esto es muy básico. Nosotros vamos, esta serie de fundamentos y todo lo que hacemos en Búnker Divino es basado en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que aquí nos dice para nosotros interpretar esta carta que el Señor nos manda es que toda la escritura es inspirada por Dios. A mí me parece muy triste de las personas que tienen que leer la Biblia por sección y esta parte sí, esta parte no, porque está contrario a lo que creen. Y como es contrario a lo que creen, entonces ponen una excusa de que la Biblia es esto, de la Biblia aquello. Toda escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Y si toda escritura es inspirada por Dios, entonces todo esto, esta carta de amor entera es la palabra de Dios. Y aquí se desprende también que todo lo que dice aquí no se puede contradecir. ¿Por qué? Porque Dios fue quien la inspiró toda. Entonces Dios no puede haber dicho una cosa en un lado y una cosa en otra. Tan sencillo como eso. Si hay algo, que sí hay varios, que se pueden dar a más de una interpretación cuando uno lo hace de manera superficial, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ahondar en ese tema. Porque una verdad no puede decir una cosa en un lado y una cosa en otro. No puedo sacar un versículo aquí y hacer una doctrina, decir la Biblia dice esto y esto, por un versículo, cuando hay 15, 20, 30 versículos que me enseñan lo otro. Entonces, ese versículo que está
a primera vista dice otra cosa, entonces tengo que ver, entender, comprender y analizar lo que me está diciendo, porque toda la Biblia viene inspirada por Dios. Entonces no se puede contradecir. Muchas de las iglesias que existen ahora y de las interpretaciones que existen ahora es porque violan ese principio, violan esa clave para entender esta carta de amor. Toda la escritura es inspirada por Dios y no se contradice. Y otro punto bien parecido a este es que ella es su propio intérprete. Lo que me dice en un lado, en otro lado me lo explica. Esto va a ser vital para nosotros en empezar a crecer en la gracia, empezar a crecer en el evangelio, empezar a crecer en el conocimiento de Dios, porque nos está dando las bases. Si yo leí una cosa en un lado y una cosa entendí en otro lado que choca con lo que leí, vamos a orar, vamos a buscar todo lo que me dice ahí para yo armonizar con el Espíritu Santo, porque no se contradice, todo es inspirado, la Biblia es su propio intérprete. Y el punto número 4, que es bastante básico, Dios tiene que estar cuando yo esté estudiando la palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera, esta es la palabra de Dios, esta es la carta de amor que Dios nos dejó. Entonces, para nosotros estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios su dirección, su bendición, que Él sea que nos dirija. Entonces ahí nosotros estudiamos la palabra de Dios con el Espíritu Santo siendo nuestro profesor. Y tomando en cuenta estas reglas que Dios nos dejó para interpretar su palabra. El segundo punto que vamos a ver, el segundo texto que vamos a ver de cómo podemos interpretar esta carta de amor, está en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Oigan cómo dice: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por inspiración privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir esto? Las profecías que hay en la Biblia vienen inspiradas por Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que una persona me dice que interpretó de la Biblia debe ser con las reglas que dijimos anteriormente. No hay ninguna interpretación privada, no hay un mensaje privado que nada más tú lo puedes entender porque tú eres tan especial. No. Hay mensajes que cada vez profundizan más en la palabra de Dios, pero todos son verificables con su palabra. O sea, tú entendiste algo que todavía no hemos, los demás no hemos llegado, pero tú con la misma palabra nos vas a mostrar qué fue lo que tú entendiste. No es una cosa que nada más la puedes entender tú. No hay una interpretación privada. Tampoco hay una nueva revelación. Y ojo con esto, no hay ninguna nueva revelación que choque con lo que ya esté establecido en la palabra de Dios. No importa quién les diga, no importa cómo les diga que le llegó, no hay ninguna nueva interpretación que choque con lo que ya esté establecido en la palabra de Dios. Dios te va a dar más luz sobre algún tema, pero Dios no va a contradecir un tema con una luz que te estás dando ahora. Espero que esto te haya quedado bastante clarito, porque estas son las bases para nosotros entender esta carta de amor que Dios nos da, la base para seguir esta serie de fundamentos que estamos haciendo, donde estamos sentando las bases de crecer en nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, acerca de la vida cristiana, y también nos va a servir de base para nosotros analizar todos los otros
temas que haya en la Biblia. Todas estas reglas nos van a dar como el cerco protector de cómo nosotros podemos entender lo que dice la palabra de Dios. El tercer punto nos da el libro de Proverbios. Proverbios, ahí vamos a ir al Antiguo Testamento. Después del libro de Salmos, Proverbios capítulo 30. Y el sabio nos da dos órdenes aquí interesantísimas. 35 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. El Señor es escudo a los que esperan en Él. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es lo único que Dios nos dejó. No hay nada, ningún escrito que esté a nivel de la palabra de Dios. No podemos añadirle a la palabra de Dios. No podemos quitarle a la palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios nos dejó. Y nosotros debemos respetar, conservar, analizar y estudiar esta palabra. Ningún libro, ningún escrito está a nivel de la palabra de Dios. Bien, entonces, algo interesantísimo que hace la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, cuando estudiamos con estas reglas, respetando la manera en la que Dios nos dio de estudiar su palabra, entonces el Señor nos va a ir santificando, nos va a ir recreando esa imagen de Él en nosotros, esa imagen que perdimos por el pecado, nos la va a ir recreando en cada uno de nosotros, y por eso nosotros debemos estar estudiando la palabra de Dios. Saben, antes de leer el último versículo, me acuerdo una vez que fui a buscar algo por los lados de la Churchill. Aquí tienen una costumbre dominicana de que la misma calle tiene varios nombres. Varios nombres. Y tú sigues el trayecto de la misma calle y va cambiando de nombre. Por ejemplo, tú coges la autopista Duarte. Después la autopista Duarte, cuando tú llegas al 9, cambia y se llama Kennedy. Pero esa misma cambia y se llama Quinto Centenario. Pero esa misma después se vuelve la San Vicente. La misma calle, o sea, tú la sigues derecho y vas cambiando de nombre. La 27 cambia a las Américas, cambia la prolongación 27. La misma calle sin doblar en parte. Y para nosotros, ya es natural, es costumbre. Pero recuerdo una vez que fui a buscar una calle en la Churchill, por la Churchill. Wow, la calle cambiaba de nombre justo en la Churchill. Y me decían, sí, es esta. Y cuando yo veía el nombre, veía otro nombre. Y yo, no puede ser. Y vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que alguien me explicó. Le estoy hablando de como 20 minutos después, dando vuelta, caminando. Yo no sé cuando ustedes se han extraviado caminando. Eso es más cansón todavía. Y más desesperante. Y era por no saber. Por no saber que la calle que a mí me decían moría en la Churchill. Bueno, ni siquiera era la Churchill, era Jiménez Moya. Porque la Churchill es la 27, entonces cambia de nombre a la Jiménez Moya. Pero la que yo buscaba cambiaba de nombre a la Jiménez Moya, y entonces yo la veía del otro lado, pero cuando cruzaba ya era otro nombre, la misma calle. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando en este mundo nos ponemos a caminar sin la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 105, un versículo bien conocido. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra, una luz para mi camino.
A veces, como estaba yo perdido ahí dando vueltas en el mismo sitio porque me faltaba una guía, has estado dando muchas vueltas en tu vida, quizás vueltas en círculo, crees que estás avanzando y cuando vienes a ver, vuelves y repites lo mismo, pasas por la misma situación una y otra vez y como que no avanzas, como que te mueves, como que no. Y pasan los años, pasa el tiempo y te vas desesperando y no ves cambios. Te hace falta la luz para que tu camino avance. Nosotros vamos a estar estudiando siempre en Búnker Divino, vamos a estar refugiándonos en la palabra de Dios. Pero este mes, con esta conversación del día de hoy, estamos empezando la serie Fundamentos, donde vamos a tratar los pilares de nuestra fe cristiana. Así que te invitamos encarecidamente a que estés con nosotros, estudies con nosotros. Si tienes alguna pregunta o algo no te quedó claro de lo que tratamos o quieres algo que tienes curiosidad de tratar, ahí está la información del correo donde puedes comunicarte con nosotros. Dios te bendiga y gracias por darnos tu sintonía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque este día nos ha permitido estudiar tu palabra. Gracias por la carta de amor que dejaste para cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estudiarla. Gracias por tener el privilegio de que haya llegado hasta nosotros. Te pido por cada familia aquí, reina en cada uno de ellos, pon el querer como el hacer, de encontrar tu santa voluntad y que puedan crecer en ti, Señor. Gracias por oírnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.